Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, bienvenidas una vez más al podcast de Joven Verdadera. Estoy muy contenta de que nos acompañen en esta segunda parte de nuestra conversación que iniciamos la semana pasada. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la ansiedad y la preocupación y vimos cómo, aunque vivimos en un mundo caído que muchas veces nos abruma, hay una esperanza real en Cristo. Aprendimos que no fuimos llamadas a cargar solas con nuestras preocupaciones, sino a venir a Él, rendir nuestras cargas y confiar en su cuidado. Y para continuar profundizando en este tema, me acompaña nuevamente Angélica y quería iniciar comentándote que cuando nos sentimos abrumadas, a veces vamos a la Biblia a leer un versículo rápido que calme nuestra ansiedad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo sabemos si estamos usando a Dios solo para sentir alivio en vez de confiar a Él como Señor soberano? Bueno, si creemos en Dios solo cuando todo nos sale bien, mostramos que solo estamos con Dios por interés. O sea, solo para sentir alivio, usándolo a Él para que Él cumpla mis mandatos, como ese lámpara, como ese mago de la lámpara de Aladino, quien está a nuestras órdenes. Pero ese no es el Dios verdadero. Él es Señor y su voluntad sobrepasa la nuestra. Así que debemos preguntarnos si seguiremos amando a Dios aun cuando la vida duela. En muchas ocasiones tendremos que pasar sobre las llamas, pero Él promete que Él va a estar con nosotros. Entonces yo debo aprender, número 1, a confiar en Dios y su providencia. Y la vida presenta preguntas profundas. Podemos preguntarnos, ¿por qué ocurre el sufrimiento? ¿Por qué es que Dios no responde mis oraciones como yo espero, como yo quiero? Entonces el corazón humano lucha por entender a Dios en medio del sufrimiento. Pero en medio de tu falta de entendimiento, debes confiar en la providencia de Dios. Y quizás tú digas, ok, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia corresponde a esa orquestación de parte de Dios, tanto de manera pasiva o activa, de todos los eventos que ocurren en la vida. Jerry Bridges decía, la telaraña de una esquina que está en la casa ahí. Y Napoleón Bonaparte, ambos están bajo el control de Dios. Y John Piper dice, la providencia transforma el mal humano en un propósito redentor. Entonces Dios en su amor permite situaciones dolorosas en nuestras vidas, pero debemos confiar en que Dios siempre busca lo que es mejor para nosotras. Su amor es infinito y sus propósitos inalterables. Entonces nuestra fe cristiana debe descansar en 3 verdades. Dios nos ama, Dios es sabio y Dios es soberano. Y A.W. Pink dice, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Y la misma Biblia nos dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Entonces, entender que Dios es soberano, es cierto que no va a eliminar el sufrimiento. Lo que sí hace es ayudarnos a entender que ese sufrimiento tiene propósito. Yo puedo decirle a Dios que me duele, que no lo entiendo, que es injusto, pero yo debo confiar en Él. Todo lo que nos ocurre no es bueno, no es justo, pero Dios va a hacer que coopere para un bien eterno, para cumplir su propósito en nosotras, si estamos en Cristo Jesús. Entonces, conocer esto produce esperanza, confianza, seguridad, y esto debe producir paz y tranquilidad. Pero, ¿qué tal si esta verdad que tú estás escuchando hoy no te trae paz? Si eso es así, tú tienes que pedirle a Dios que te permita conocerle. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué desconfiamos de Dios? Porque no le conocemos. Y al no conocerlo, no le buscamos y pensamos entonces que Él es injusto. Entonces yo debo aprender, número 1, como dijimos, a confiar en Dios y su providencia. Pero número 2, yo debo aprender que si yo soy salva, no es para vivir para mí, es para vivir para Dios. Esta vida, esta historia no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de la historia de Dios. Esta vida es como un libreto que tiene mi descripción. Y en este libreto están todas las circunstancias que yo enfrento a lo largo de la vida.
Mi meta entonces es agradarle en medio de mis circunstancias. Así que yo debo morir cada día a mí misma, pues la vida tiene una sola forma de ser vista y es Dios. Se trata de correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreos 12:2. Amén. Como tú mencionabas, como que me llama mucho la atención de que el Señor, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de que desconfiamos en Él, como tú mencionabas, Él nos ama y Él nos cuida y Él quiere que entreguemos todo esto a Él. Y en los episodios anteriores hemos hablado que la verdad bíblica, o sea, de meditar en la palabra de Dios, es el antídoto real contra la ansiedad. Y cuando tus emociones gritan, o sea, y se sienten como intensas, ¿cómo se debe permitir que esta verdad de su palabra gobierne sin ignorar lo que estamos sintiendo? Sí, la realidad es que tenemos una tendencia a evadir el hablar de nuestras emociones. Pensamos que sentirnos tristes, cargados, ansiosos, es algo de lo que no debemos hablar. Pero Dios nos dio las emociones y las mismas deben ser gobernadas por la palabra de Dios. Y varios personajes de la Biblia pasaron por momentos intensos de ansiedad. Vemos a un David, a un Moisés, a un Jonás y hasta un Esther pasar por momentos de ansiedad. Y en 1 Samuel 21 vemos a un David ansioso, capaz de fingir una locura, dejando que su propia saliva le corriera por la barba, llena de preocupaciones. Pero es asombroso cómo en momentos de gran aflicción y de ansiedad, David fija sus ojos en Dios y espera en Él. Muchos de sus mejores salmos fueron escritos en tiempos como estos. Entonces sus emociones lo llevaron a Dios. Cuando él estaba alegre, ¿qué él hacía? Él entonaba cánticos, alabanza, adoración a su Dios. Pero cuando él estaba triste, entonces alzaba un grito pidiendo ayuda. Y el Salmo 3, del 2 al 3 dice, muchos son los que dicen de mí, David escribiendo, no hay salvación para él en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y yo quería como que diéramos una probadita del Salmo 27, que también fue escrito en un momento donde David estaba pasando por mucha dificultad y por un tiempo de ansiedad. Oigan cómo él se expresa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré. Sí, cantaré alabanzas al Señor. Entonces aquel clama y dice, Señor, escucha mi voz cuando yo clamo a ti. Ten piedad de mí, respóndeme. Y cuando dijiste, busca en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, no me desampares. Y me encanta este versículo, el 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y en el 13, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y él le dice a su alma, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Wow, aquí vemos un alma sedienta, cansada, pero que fija sus ojos en Cristo y que lleva su ansiedad al Señor. Y debemos, así como David, ver las circunstancias de nuestra vida con una mente bíblica. La dicotomía es que nosotros conocemos muchas veces las doctrinas, pero no vivimos conforme a ellas. Y nuestras emociones normalmente están equivocadas, así que yo debo vivir no conforme a mis emociones, sino conforme a la palabra de Dios, a su revelación. La revelación de Dios debe comenzar a ajustar mis sentimientos. Debo procesar todo a través de la palabra de Dios. Entonces la meta es que tú y yo desarrollemos la mente de Cristo, la cual es una mente que razona
con una perspectiva eterna. Pero tú sabes, Alana, ¿cuál es la triste realidad? Nosotros desconocemos mucho de lo que deberíamos saber y sabemos mucho de cosas que a Dios no le interesan y eso nos vuelve egocéntricas y ansiosas. Entonces debemos recordarnos constantemente la verdad de que Dios diseñó nuestro cerebro y nos dejó instrucciones específicas de que su palabra, su ley, sus principios deben ser repetidos de día y de noche en la casa, en la calle y colocada en todo lugar que podamos ver para que no se nos olvide, como dice Deuteronomio 6. Entonces yo debo preguntarme, y quisiera hacerte esta pregunta, ¿en qué tú estás empleando tu mente? ¿De qué la llenas cada día? ¿Cuál es la fuente de tu meditación? ¿Son tus circunstancias estresantes? ¿Estás meditando constantemente en tus dificultades? Si es así, estás en problemas. Para ser gobernada por la mente de Cristo y no por las emociones, debes estudiar la Biblia a profundidad, porque es allí donde nosotros entendemos la mente de Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros nos ayuda a poder entender la palabra y aplicarla. Cuando tú y yo no tenemos la mente de Cristo, no tenemos interés en las cosas que a Dios le interesan y vivimos demasiado distraídas con cosas de esta vida pasajera y muy enfocadas en nosotras. Entonces, la fuente de meditación debe ser la palabra de Dios. Y cuando el análisis de la vida se hace a través de la Biblia, se acaban las quejas, se acaba la ansiedad. Y tenemos un buen ejemplo en la Biblia y es Pablo, quien estaba contento en la escasez y quien veía las dificultades de este mundo como leves y pasajeras. Eso es perspectiva y allí hay paz. La vida cristiana es como la vida de un atleta que tiene que entrenarse, que debe llevar una vida de devoción diaria, siendo intencional en cómo vive de manera disciplinada. ¿Y sabes cuál es un problema también grande que tenemos? Es que esta es una generación muy poco reflexiva y superficial. Así que en muchas ocasiones solo nos quedamos con la información y nos llevamos esa información y no hacemos nada con eso, o sea, no lo llevamos a la práctica. Y siento que escuchas hoy, te parece muy interesante, tú dices, wow, pero es muy interesante, muy bueno, pero eso no te transforma, tú perdiste tu tiempo. Entonces muchos tienen la información y eso se convierte en un conocimiento, pero no saben cómo aplicar ese conocimiento. Cuando yo aplico ese conocimiento es cuando yo adquiero sabiduría. Entonces, si yo no tengo sabiduría, porque no lo aplico, no tengo consistencia en mi caminar, y así no puedo desarrollar un carácter, y al final no exhibo en mi vida a Cristo y vivo una vida ansiosa y sin paz. Entonces, yo puedo memorizar toda la Biblia y no conocerla, porque yo no conozco algo hasta que yo lo aplique y no formo un hábito hasta que no hago algo de una manera constante. Entonces, mi pregunta es, sabiendo esto, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a pensar y meditar? ¿En tus problemas o en la palabra de Dios? ¿En qué vas a usar tu mente? La calidad de vida que tú y yo vivimos es directamente proporcional a la cantidad de mente de Cristo que tengamos, que es lo que me da perspectiva. La mente de Cristo entonces se obtiene estando en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Amén. Y ya para terminar, me gustaría hacerte esta última pregunta. Y es que anteriormente hemos hablado de la importancia del acompañamiento, la mentoría y todos como parte del proceso de cómo lidiar con todo esto de la ansiedad. Y me gustaría preguntarte por qué la ansiedad se vuelve más fuerte y es más difícil salir de ahí en aislamiento. ¿Y qué cambia cuando una mujer mayor cambia contigo y ora por ti? Ujú. Bueno, sí, es muy importante esa pregunta. Ciertamente hay muchas personas que le da vergüenza reconocer que sienten ansiedad, pero cuando estamos pasando por momentos de ansiedad y aflicción, no podemos aislarnos, debemos buscar ayuda. Y yo he conversado con jovencitas a las que la transición, por ejemplo, de pasar del colegio a la universidad, les ha causado una tremenda ansiedad y se han Ujú. acercado buscando ayuda. En ocasiones nos causa ansiedad hasta el cambio de un nuevo trabajo, el tener Sí. una nueva relación, amistades. Entonces nosotros necesitamos ser reenfocados y aconsejados, sí. Y la verdad es que la ansiedad en este mundo
como hablamos anteriormente, es algo que debe esperarse. Esto es un mundo que está roto, donde hay guerras, separaciones, donde tenemos que enfrentar a veces muerte de seres queridos, situaciones nuevas e inesperadas. Tenemos también a veces conflictos que tenemos con hermanos, con nuestros padres. Tenemos miedo a veces hasta el futuro de cómo vamos a hacer ciertas cosas. Hay hasta necesidades financieras, necesidades emocionales, muchas veces experiencias que hemos tenido pasadas que no hemos sanado. Y aún más, hasta necesidades físicas. O sea, nosotros somos personas rotas, con un trasfondo en muchas ocasiones disfuncionales. Estamos necesitadas de Dios y de nuestra familia de la fe. Y aún más, como si esto fuera poco, nuestro cerebro es complicado. Así que las cosas no son tan sencillas como parecen. Hay ocasiones en que una ansiedad puede tener su origen hasta en un problema existencial o en un problema físico, de que yo tengo un desorden de tiroides, falta de Sí. vitaminas, un problema hormonal o hasta pecados que yo no he podido confesar, que nos roban la paz. Entonces, aquí vemos la importancia de que nos acerquemos a una mujer madura en la fe, que le puedas expresar tu situación y que con un corazón humilde y enseñable pueda ser guiada a Cristo, que tú puedas ser totalmente vulnerable y reconocer que no tenemos todo bajo control. La ansiedad se vuelve más difícil de vencer cuando estamos solas porque tendemos a pensar que lo que nos ocurre y estamos viviendo solo nos pasa a nosotras. Pero al hablar con otras personas nos daremos cuenta de que otras han atravesado situaciones similares y pueden ayudarnos a sobrepasar la situación y nos muestran otra perspectiva que quizá no estábamos considerando. Y es allí en la relación de la comunidad de la fe donde podamos encontrar el apoyo para correr esta carrera, porque la misma coinonía con otros hermanos nos ayuda a salir de nosotros y sanar. Así que ora a Dios para que Él te muestre esa mujer mayor de la cual se habla en Tito 2, que pueda orar por ti, caminar contigo, que pueda enseñarte a ser prudente, vivir sabiamente, que sea alguien confiable, que ame al Señor y su palabra, y que pueda acompañarte y ayudarte a ver la vida con la mente de Cristo, para que así tú puedas vivir una vida más plena para su gloria. Y yo sé que quizá tú me digas, Angélica, eso suena perfecto, hermoso, pero es difícil encontrar una Sí. mentora. Entonces yo creo que quizá la forma más sabia sería que tú mires alrededor alguna mujer a la que tú digas, bueno, esa mujer yo puedo admirarla, yo puedo aprender de ella, y que tú pienses cómo puedes servirle a ella, cómo tú puedes ponerte a la disposición, quizás tú puedas acercarte para decirle cómo yo puedo orar por ti, cómo puedo ayudarte, si tiene niños pequeños, quizás tú puedas ponerte a la disposición para cuando vayan a salir, ella que sea una cita con su esposo, ayudarle, o sea que tú puedas acercarte y luego que esa relación se vaya desarrollando de una manera natural, tú vas a ir aprendiendo cómo esa mujer se comporta, cómo vive y pudieras entonces preguntarle si pudiera caminar contigo en esta etapa de tu vida e iniciarse una mentoría de una forma más natural. Entonces, la vida cristiana ciertamente no es para ser vivida como llaneros solitarios, se debe vivir en comunidad. Amén. Wow, muchas gracias, Angélica, por acompañarnos el día de hoy. Yo he aprendido mucho y sé que muchas de las jóvenes que nos escuchan también. Y sí, bueno, antes de despedirnos, queremos dejarte con nuestro momento de la verdad. Y queremos decirte que si hoy estás luchando con ansiedad y tal vez sientes que esto nunca va a cambiar, que necesitas tener todo bajo control para estar bien, o incluso que estás sola en lo que estás sintiendo, hoy queremos recordarte algo. Y es que Dios sigue obrando en ti, incluso cuando tú no lo sientes. Tu proceso no está detenido ni olvidado. Él está trabajando en tu corazón con propósito y con amor. Y como decía Angélica, la paz que tanto anhelas no viene de tener todas las respuestas o de controlar cada detalle, sino de entregarle todas tus cargas a Dios y confiar en que Él es suficiente, incluso en medio de la incertidumbre y cuando no sabemos lo que va a pasar. Porque, spoiler, no lo vas a saber. Y tampoco estás sola. Dios está contigo en cada momento, en cada pensamiento que pesa, en cada noche difícil. Y además te ha dado una comunidad, personas que pueden caminar contigo, orar por ti y recordarte la verdad cuando más lo necesitas. Y si hay algo que queremos que te lleves hoy es esto, que la ansiedad no es tu identidad, no eres la chica ansiosa, eres una hija sostenida, conocida y profundamente amada por Dios. Así que hoy, en medio de lo que estás sintiendo, no corras a resolverlo todo. Corre a Él, ora a Él, como leíamos en Filipenses, e incluso nos queremos despedir leyendo Filipenses 4, del 6 al 7.
Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.